Seguimos, caray. Seguimos donde nos quedamos. Vamos, ahí está. Que veamos que la forma como recibimos información, ¿verdad? Puede ser a través de visiones, de sueños, de palabras audibles, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? ¿Recordamos eso? Ok. Seguimos todavía con profecía y de aquí voy a conectarlo con lo de los dones de conocimiento, ¿va? De palabra, perdón. Lo de palabra con lo de conocimiento. Ahora, vemos a ver también que también podemos recibir revelación, no solamente con la voz audible, a través de visiones, a través de sueños, pero también a través de palabras que pasan en el corazón, como cuando Dios le habló a Elías cuando Elías estaba en la montaña, ¿verdad? No en el fuego, no era el viento, no era el terremoto, sino con una palabra muy suave en el corazón, ¿verdad? Fíjate, yo te voy a decir, mi nombre es Jorge. ¿Cómo te llamas tú? Di, mi nombre es. Ok, ahora, quiero que digas lo mismo, pero no uses tu boca, solamente lo vas a decir en tu mente. Una, dos, tres. ¿Te puedes escuchar aquí? Bueno, así se escucha la voz de Dios, igualito, nada más que brota de aquí, del corazón. Entonces, ¿te acuerdas que te decía que Dios va a usar tus facultades? A veces decimos, es que no sé si sea Dios, es que se sabe hacer esa vocecita que se va a oír aquí. Entonces, una forma de cómo también recibimos revelación es cuando Dios habla con esa voz tranquila aquí en el corazón y se produce paz. Brota de aquí, no brota de aquí. Y nos damos cuenta que es Dios. Muchas veces hay una insistencia por querer hablar, por querer decirlo. Como que, híjole, si no lo hablo, siento como que algo me va a estar consumiendo por dentro, ¿verdad? Y sentimos como que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Esa es otra manera como podemos recibir revelación con la voz de Dios que pasa en el corazón, ¿verdad? La otra cosa es a través de los pensamientos. Por ejemplo, muchas veces con la palabra profética, a mí me pasaba, tengo un hermano de comunidad que es muy profético, pero una vez estábamos los dos orando por una persona y él cuando estaba orando dice, a ver, espérame, porque Dios me está hablando. Y le empezaba a decir lo que Dios le estaba diciendo. Yo, achis, ¿cómo? Porque la verdad es que generalmente cuando profetizo, para mí es como si me pusieran un memory stick en la cabeza y como si yo supiera, como si ya supiera más o menos de qué se trata. Tengo la idea general de qué es lo que está pasando. ¿Verdad? No es como no es un dictado en mi corazón. Para mí es como si ya supiera lo que está sucediendo y así más o menos lo que trato es de comunicar lo que siento que Dios está haciendo en la persona. Entonces es a través de un pensamiento. Por ejemplo, ¿no te ha pasado a veces que, por ejemplo, a lo mejor estás escuchando una canción que a lo mejor ni siquiera es de Dios, pero estás escuchando una canción de repente, ay, como que te conecta con Dios y te acuerdas de algo que Dios te dijo o algo que Dios hizo en tu vida? A lo mejor estás leyendo a lo mejor un libro que te digo, puede ser de Dios o no sea de Dios, pero de repente, ay, como que eso se desarrolla una comunicación con Dios y como que sientes que Dios está queriendo decir algo. A lo mejor, por ejemplo, vas en la calle y ves a lo mejor un pájaro o ves un animalito y te recuerda algo que Dios, por ejemplo, una vez me acuerdo, yo estaba en Canadá y hacía mucho frío, pero me gustaba mucho sentarme afuera para ver los chipmunks, que las ardillitas que son bien chiquitas, esas me encantaban, porque quién sabe cómo corrían y se metían y todo, y me gustaba darles cacahuates para que se acercaran. Entonces me ponía de fría para jugar con las chipmunks, ¿va? Y resulta que una vez le dije, Señor, ¿por qué me llama la atención así como que las ardillas están chistosas, ¿va? Me dijo, es que así eres tú para mí. Ay, Señor, eres bien romántico, Señor, muchas gracias, ¿verdad? No, me dijo, es que me gusta mucho cómo eres juguetón. Me gusta mucho que te sientas así libre, que te muevas y que. Entonces, a lo mejor fue un pensamiento, ¿verdad? Donde Dios que utilizó algo del medio natural, algo que estaba o leyendo, algo que estás viendo, algo que estás, pero que te comunica un pensamiento. Eso también así puede empezarse a activar la palabra profética, ¿verdad? ¿Vamos bien con eso? Por último, también puede ser a través de las emociones o a través del cuerpo, ¿va? Por ejemplo, especialmente con la palabra de conocimiento, a veces vamos a sentir que nos duele una parte del cuerpo. Vamos a sentir, por ejemplo, con las emociones, a lo mejor estamos orando por una persona y sentimos como que tristeza. ¿Sabes por qué si yo ni siquiera me sentía triste? ¿Verdad? O nos sentimos mucha alegría o sentimos mucho amor y tenemos muchas ganas, como que mucha ternura y muchas ganas de llorar, porque de cierta forma estamos experimentando lo que el corazón del Padre está sintiendo por esa persona. ¿Verdad? Entonces puede ser una forma de cómo Dios se está comunicando con nosotros y cómo Dios está hablándonos, ¿verdad? Como te digo, a veces no es tanto que Dios no nos hable, sino que no sabemos de qué forma nos está hablando y tenemos que aprender cómo discernir el lenguaje que Él quiere usar con nosotros. ¿Por qué? Porque tú eres único para Dios, te ama de una forma personal y quiere usar un lenguaje único. Padre, es que yo no le entiendo a Dios. Parte del proceso es aprender cuál es ese lenguaje. ¿Por qué?
porque mientras lo aprendes, también te relacionas una relación de intimidad con Él. Fíjate cómo los profetas, cuando les hablaba y les decía, ¿qué ves, hijo de hombre? ¿Verdad? ¿Para qué el Señor les preguntaba qué estaban viendo si el Señor le dio la visión? Porque el Señor quería platicar. El Señor es platicador. Él quiere que a través de esas preguntas y ese diálogo entablemos una intimidad con Él, un amor con Él. Fíjate cómo todos los carismas nos están llevando a amar, pero también a encontrarnos con Dios. Un carisma de sanación tenemos que preguntarle al Señor cómo quiere sanar. Un carisma de liberación tenemos que ver, Señor, ¿qué quieres hacer tú aquí? Te fijas, los carismas de revelación a final de cuentas nos llevan a buscar a Dios, a conectarnos con Dios y seguir esa relación íntima con Dios. A nosotros nos acercan más y nos lleva también a experimentar el amor y la caridad hacia nuestros hermanos. Entonces Dios quiere. Por eso a veces cuando recibimos una profecía no la recibimos completa. Recibimos a lo mejor una parte y decimos, ay, ¿qué significa eso? Es que yo no sé qué significó, no sé si venga de Dios porque no lo entendí. Es que Dios quiere que le preguntes. Dios quiere que pase más tiempo. A veces la gente viene conmigo, Padre, es que tuve este sueño, ¿qué significa? Y yo lo entiendo muchas veces. Dios me da la revelación, la sabiduría de entender qué es lo que es el sueño. Pero yo le digo, no sé, pregúntale a Dios. ¿Para qué? Porque al final de cuentas lo que Dios quiere es que la persona se acerque y le siga preguntando, que desarrolle una relación, una amistad. Entonces es el objetivo también del carisma, llevarnos a una relación más profunda con Él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se manifiesta una palabra profética, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, fíjate, en un ministerio profético hay varios carismas que están involucrados. Por ejemplo, primero que nada, la impresión profética. ¿A qué me refiero con eso? Con la forma o la información que Dios me da, lo que Dios me revela, ¿verdad? Lo que yo sentí, lo que yo escuché con el corazón, lo que yo escuché audible, la visión, el sueño que tuve, es la visión, la impresión profética, ¿verdad? Es decir, la revelación que recibí. Después, también ocupo discernimiento. Ahora tengo que entender qué fue lo que el Señor me quiso decir con esa visión, qué fue lo que el Señor me quiso decir con esa palabra, qué fue lo que el Señor me quiso decir con ese sueño, ¿verdad? Y después tengo que tener sabiduría. ¿Para qué? Palabra de sabiduría para poder explicar a la persona qué es lo que tiene que hacer para que lo que el Señor me reveló dé los frutos que el Señor quiere que dé, porque si no se queda incompleto. Entonces, como una parte del ministerio profético que es recibo la revelación, tengo el discernimiento de qué significa esa revelación y después comunico con una palabra de sabiduría qué es lo que Dios quiere para que la persona llegue de donde se encuentra ahorita a lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tiene el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Te voy a dar la interpretación del sueño, le dice. El sueño es la impresión profética. La interpretación del sueño es del discernimiento. Y luego te voy a decir qué hacer. ¿Para qué? Para que lo que el Señor te reveló dé los frutos que tiene que dar, ¿verdad? Entonces, lo mismo funciona y el ministerio profético es así. Por eso le decía que después ya todo esto se conecta. ¿Por qué? Porque ¿cómo se recibe una palabra de discernimiento de espíritus? Igual, de la misma forma como este tipo de lenguaje, porque el lenguaje va a ser igual como Dios te va a estar comunicándose, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, por ejemplo, te va a revelar una profecía? Te va a dar la revelación de la misma manera, de las 5 formas que te mencioné, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, por ejemplo, te da una palabra de sabiduría? De la misma manera, lo puedes sentir, lo puedes a lo mejor ver en una visión, en un sueño, a través de una palabra audible que el Señor te da, a lo del corazón. Ya los demás carismas de revelación prácticamente es lo mismo. Por eso decía, todo después se va a juntar. Ahora, ¿cómo se maneja, cómo se aplica la palabra profética? Déjame ver qué hora son, tengo 8 minutos, ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Cómo se maneja una palabra profética? Fíjate, aquí vamos a ver que más o menos me voy a arriesgar, fíjate. Siempre hay un factor de riesgo y un factor de fe. ¿Por qué? Porque la forma como nos relacionamos con Dios es con fe. Dice la palabra de Dios, camino fe y no camino en visión, ¿verdad? Entonces, siempre nos relacionamos con forma de fe. Muchas veces lo que pasa es que tenemos que ver cosas que puedan activar o despertar la revelación y el carisma profético, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, no sé, hermana, póngase de pie, la de azul, póngase de pie. Sí, usted, sí, póngase de pie. Por ejemplo, todas son de azul, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, pero me entendió, ¿verdad? Para que vean. Bien profética, hermana, así supo que era usted, para que vean. Ahora fíjate, yo no la conozco, ¿verdad? Y yo no sé, pero yo creo, acuérdense que yo estoy partiendo del principio de qué, de que Dios Padre, Dios Hijo están conversando acerca de ella, porque la aman. Y yo estoy partiendo del hecho de que Dios tiene un deseo de amarla y de siempre estar trabajando en ella. Dice la palabra de Dios y el Padre siempre se encuentra trabajando. Entonces yo creo que algo el Señor está haciendo en su vida en este momento en particular, y creo que si me conecto de Dios
puedo a lo mejor darle una palabra profética. Me estoy arriesgando, no sé si el Señor me va a dar algo, a lo mejor quedo en ridículo y que ni me importa, porque ridículo, digo, ya lo he hecho muchas veces, ya estoy acostumbrado, entonces ya no me importa, ¿va? Me tengo que arriesgar en fe. Entonces, por ejemplo, ¿su nombre es, hermana? Telma. Ok. Ahora, fíjate, eh, ahorita lo que primeramente, no le tengo miedo al silencio tampoco. Entonces yo le voy a decir, Señor, muéstrame qué estás haciendo en Telma. Señor, yo quiero bendecir a mi hermana, pero no con mis palabras, no con mis pensamientos. La quiero bendecir con tu corazón, Señor. Telma, yo no sé qué significa, pero tengo una visión. La veo a usted un tiempo anterior, no es un tiempo actual, pero la veo hincada y la veo como si llorara mucho, como si hubiera llorado mucho y hubiera sufrido mucho. Pero luego veo que el Señor se acerca a usted y el Señor le extiende la mano y el Señor te sonríe y te dice, Telma, yo te conozco por nombre. Y veo después, Telma, que en su corazón hay varios momentos y hay varios lugares, hay varias áreas. Y veo que en algunas de esas áreas hay tormentas. Y veo que en esas áreas hay una falta de paz. Pero veo que Jesús, que es el buen pastor, tiene un ejército. Y veo que Jesús está yendo hacia donde está usted. Y Jesús lanza un grito de guerra. Y de repente veo que empiezan a bajar ángeles a la izquierda y a la derecha. Y veo que el Señor empieza a tener un ejército. Y dice el Señor, Telma, voy a luchar por tu corazón. Y estoy viendo que el Señor está yendo a su corazón, Telma, y empieza a poner banderas donde empieza a conquistar las diferentes áreas de su corazón. Y dice el Señor, Telma, en tu corazón va a haber paz. En tu corazón va a reinar paz. En tu corazón, dice el Señor, te voy a quitar el miedo que has estado llevando por mucho tiempo. Dice el Señor, yo te voy a abrir los ojos para que veas realmente quién eres. Siento que el Señor me está diciendo que muchas veces, Telma, escuchó palabras de usted misma, que usted se hacía sentir menos, que se sentía una persona que no podía. Dice el Señor, el día de hoy, Telma, quiero decirte que tú puedes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo te llevo de la mano y te llevo dentro de mi corazón. Y estoy viendo que dentro del corazón se empieza a derramar una fortaleza, Telma, en usted. Y veo que el Señor la está tomando de la mano y dice, Telma, vamos a caminar, te voy a tomar de la mano y vas a luchar de la carrera de la fe y vas a salir victoriosa. Y siento que el Señor te está dando mucha gracia ahorita, Telma. Padre, yo te doy gracias por lo que estás haciendo y te pido que lo que quieres hacer en ella lo continúes y lo lleves a fin. Ahora, espérense. Telma, Telma, le quiero hacer una pregunta. ¿Esto resonó en su corazón? Ok, ahora, lo que le dije, ¿tiene sentido en su vida? Ok. Fíjate, te fijas, parte del proceso profético. Me abro, yo no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que Dios la ama y Dios la quiere bendecir. Y sé que como soy hijo de Dios y que soy oveja del Señor, sé que puedo reconocer la voz del pastor. Y obviamente tengo tiempo practicando un poquito de cómo escuchar la voz de Dios y cómo Dios me habla a mí. Entonces me arriesgo en fe. ¿Por qué? Porque lo único que me importa es amarla. No hay temor en el amor, dice la palabra de Dios. Entonces no tengo miedo a equivocarme. Tengo miedo a no amar a mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Le comunico lo que yo siento que es. Si te fijas, empiezo y le doy ciertas palabras de conocimiento, ¿verdad? ¿En qué sentido? Te veo que a lo mejor has llorado en ocasiones. Te veo que hay parte de tu corazón donde no veo paz. Una palabra de conocimiento, ¿qué pasa? Es una palabra, es una revelación que da donde Dios te muestra algo que está pasando en la persona o algo que Dios quiere hacer en la persona o algo que Dios hizo en la persona o algo que Dios está haciendo en la persona. Si te fijas, con una palabra de conocimiento empiezo el proceso profético. No tiene que empezar ahí, pero ahí empecé. Una palabra de conocimiento relacionado con la profecía me muestra lo que Dios está haciendo en el pasado o hizo en el pasado, perdón, lo que Dios hizo en el pasado o lo que está haciendo en el presente y desde ahí empiezo a profetizar. Veo que el Señor está manifestando su poder, veo que Él va a traer ángeles y que Él mismo va a luchar para que tengas paz en tu corazón, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa es la palabra profética. Si te fijas, estoy viendo el pasado, estoy viendo lo presente y luego le manejo lo futuro con la palabra profética. La forma como lo he experimentado y como lo he vivido es, la palabra de conocimiento me habla del pasado,
del presente de la persona me revela algo que Dios está haciendo, algo que Dios hizo, y luego la palabra profética me revela el futuro de lo que está sucediendo, de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Ahora fíjate, ¿qué pasa? Dentro de ese proceso tengo que pedirle al Señor una palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que pasa, verdad? ¿Cómo le puede hacer Telma para cooperar con lo que Dios está haciendo en su vida? Entonces ahí puedo parar y le pregunto lo mismo. Ya sé, tengo que escuchar la voz y la voy a recibir la voz de Dios de la misma manera. Ahora le voy a preguntar una palabra de sabiduría. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que Telma haga? Dame sabiduría, Señor, para mostrarle, Señor, qué es lo que tiene que hacer para ir de punto A a punto B. Y mientras le estaba preguntando eso, el Señor me mostró algo. Eso fue como un tipo de pensamiento que me llegó a la cabeza. Yo no sé si es cierto, pero Telma, siento que el Señor me dice que usted es una mujer muy preocupona. Me dice que usted toma las cosas de las demás personas, especialmente las cosas de su familia, que se preocupa, que usted quiere que ellos estén bien. Y que para usted es una carga muy fuerte que las personas que usted ama de repente no están donde usted siente que tienen que estar. Y especialmente como que hay cosas con respecto de la fe de las personas que usted ama que no están donde tienen que estar. Y usted lo toma eso muy a pecho. Y siento que el Señor lo que me dice es: Telma, te voy a enseñar abandono. Y la forma como te voy a llevar a ese lugar de paz es porque te voy a enseñar cómo vivir en mi presencia y cómo abandonar todas esas personas y todo lo que te preocupa en mis manos. Prácticamente lo que el Señor le quiere mostrar es abandono. Telma, lo que le digo tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, otra parte del proceso profético. Yo le pregunto a Telma. ¿Ah? No tengo miedo a recibir retroalimentación. Si Telma me dice: Padre, híjole, estás bien equivocado, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Está bien. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a aprender el lenguaje como Dios me habla. Ay, entonces me equivoqué. Yo voy a aprender en qué momento si realmente estoy sintiendo el Espíritu y es el Espíritu quien me habla y cuándo no es el Espíritu. No hay que tener miedo a ser corregido en los carismas, es parte del proceso de crecer, es parte del proceso de madurar y tengo que tener la humildad para preguntarle. Y si me equivoco, me equivoqué, punto. ¿Ah? No pasa nada. Si te fijas, esta es una forma como empecé. Pero, por ejemplo, puedo a lo mejor decirle a una persona, puedo usar diferentes cosas, no sé, por ejemplo, señora, a ver, dame algo, señor. Eh, ¿Alguien tiene algún tatuaje? Levante la mano. No me voy a enojar ni lo voy a confesar. Ponte de pie, Margarita. ¿Qué tatuaje tienes, Margarita? A ver, tráelo, ven para acá, ven para acá. ¿Qué horas son? Espérese. 17, me quedan 13 minutos, 13 minutos. Córrele. Ok, ¿cuál es? Es una rosa. ¿Qué es? Es una flor donde sacan la cocaína. Ah, ah, ok. Está bien, está bien. Ahora fíjense, ¿por qué? Porque acuérdense que de todo Dios se puede valer. Fíjate, ¿por qué empezó a hablar con la mujer samaritana y le empieza con la palabra de conocimiento con la mujer samaritana? Porque empezó a hablar acerca del agua, porque ¿qué fue lo que vio Jesús que ella estaba usando? El agua. Usó cosas que él estaba viendo para empezar a profetizar y para empezar a hablar acerca de cosas que quería hacer. Entonces, las cosas que vemos en las personas, por ejemplo, algo colgado que tenga la persona, lo podemos usar. El nombre de la persona, algún color que tenga en la ropa. En este caso, por ejemplo, la flor que la hermana tiene ¿cómo se llama? En el brazo, ¿verdad? En el antebrazo, ¿verdad? Entonces, fíjate, no sé, Margarita, si eso tenga sentido para ti, pero siento que el Señor me está hablando ahorita y me está diciendo lo siguiente. Siento que el Señor me dice que el antebrazo significa la fuerza. Y siento que el Señor me está diciendo que anteriormente te costaba mucho trabajo reconocer que dentro de ti, de tu corazón, había debilidades. Te costaba mucho trabajo reconocer el quebrantamiento interior que había. Y siento que el Señor me está diciendo que la flor lo que representa es que estabas buscando formas de cómo aliviar lo que había dentro. Estabas buscando formas de cómo suprimir, de cómo adormecer lo que realmente estaba sucediendo en el interior. Porque no te querías encontrarte, porque no querías ver lo que estaba ahí. Siento, a lo mejor me equivoco, pero siento que hay cosas relacionadas con tu familia, especialmente cuando ibas creciendo y especialmente con tu niña. Siento que hay una herida marcada ahí. Y siento que eso era algo que tú querías olvidar. Y muchas veces tomabas ciertas decisiones, hacías ciertas cosas, porque eran cosas que tú querías simplemente no pensar en ese tipo de cosas.
Querías imaginarte que todo estaba bien, querías imaginarte que realmente había felicidad, querías olvidarte de todo y querías que tu mente estuviera como dormida. Y siento que el Señor está diciendo: Margarita, yo te permití que pusieras ese tatuaje en ese brazo, porque ahora de en adelante yo te estoy recordando que yo soy tu fuerza. Yo te estoy recordando, dice el Señor, que yo voy a ser la droga que embriaga tu corazón. Dice el Señor: te voy a sofocar tanto de la presencia de mi espíritu, te voy a sofocar tanto de la presencia de mi gloria, que te voy a enseñar a caminar en paz. Dice el Señor: aún el día de hoy, en estos días, a veces te cuesta mucho trabajo realmente expresar lo que llevas dentro de tu corazón, pero dice el Señor: el día de hoy yo permití eso para que sepas que te conozco, para que sepas que te amo, para que sepas que te he elegido, que así como te invité a que me sirvieras, te sigo invitando, y que eres muy hija, muy amada, en la que yo me complazco y en la que confío. Dice el Señor: yo sé que a veces sientes como que a las personas les tienes que cumplir, porque sientes como que muchas veces les fallas a las personas. Dice el Señor: a mí nunca me vas a fallar, porque eres mi hija y es todo lo que necesito, que seas mi hija y que te dejes amar. Padre, fíjate, otro proceso, el proceso de profético es: Señor, yo sello lo que tú has dicho, y lo que sea tuyo, Señor, que dé fruto, que permanezca. Y que lo que no sea tuyo, Señor, que Margarita lo olvide, que ni siquiera afecte su mente. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que como ser humano me puedo equivocar, y que puedo a lo mejor decirle cosas que vienen de la carne y que no vienen del Espíritu, pero que a lo mejor otras sí vienen del Espíritu. Entonces quiero bendecir lo que el Espíritu dijo, y lo que no vino del Espíritu, que se borre. ¿Va? Margarita, lo que dije tiene sentido para ti. Todo tiene sentido, porque a los 4 años fui abusada y fui creciendo. Quería verme. Cuando yo me hice los tatuajes, no, tengo otros, y tenía perforaciones en el cuerpo, en la lengua, en la nariz, en la boca, en el ombligo, en todas partes. Era como eso, como adormecer todo lo que yo sentía. Eh, Me drogaba y estaba en el alcoholismo antes de conocer al Señor. Y el Señor me sacó de todo eso cuando viví mi retiro Nueva Vida. En el tema de la fe, yo me quité todo lo que yo traía, los aretes, y me dio mucha vergüenza haber estado en ese retiro con los aretes en mi cara, y sentí mucha vergüenza y ya no quería entrar porque me daba mucha vergüenza haber estado ahí así. Y sí, todo tiene sentido. Y yo quería verme como una persona mala, porque yo no quería que pensaran que yo era débil. Pero ven lo hermoso es que el Señor la conoce. Fíjense, por eso a mí el ministerio profético me encanta, porque le muestra a la persona que Dios la conoce. Fíjense el costo de no arriesgarnos a, en fe, amar a la persona y usar los carismas. Por eso les comentaba en el primer tema: hay un pulmón de la iglesia que no está funcionando. La palabra profética es hermosa. Gracias, Margarita, muchas gracias. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Ahora, parte que pasa, discernimiento, de palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento la voy a volver a tocar el tema mañana cuando hablamos acerca de sanación, para hablarles un poquito de cómo se experimenta también la palabra de conocimiento. Tenemos, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 23 minutos, tengo 7. Ok, después tenemos, ¿qué pasa? Sabiduría. Sabiduría prácticamente que es un carisma en donde es un conocimiento aplicado. ¿Tá? Es decir, el conocimiento, la revelación del Señor, ahora el conocimiento lo aplico. Eso puede servir, la palabra de sabiduría, como les digo, en el término de la profecía, para ayudar a la persona a ver cómo moverse de un punto A un punto B, pero también puede ayudar, por ejemplo, en un momento de consejo. Cuando estamos, por ejemplo, dándole algún consejo a alguna persona, podemos decirle qué es lo que el Señor está haciendo y cómo el conocimiento adquirido puede llevar a la persona de un punto A a un punto B. Por ejemplo, me es común cuando de repente estoy confesando, que el Señor me muestre, cuando la persona está hablando, está confesando, es como que si viera y entendiera cuál es la bronca que la persona está experimentando, y como si tuviera una claridad de qué es lo que la persona tiene que hacer. Y luego la persona: ¿sabes qué? Yo lo que veo es esto, mira, esto y esto. Y de repente la persona dice: ah, nunca la había visto de esa manera. ¿Verdad?
¿Qué pasa? Es una palabra de sabiduría que está ayudando a la persona a tener un conocimiento mejor de lo que Dios está haciendo en su vida y lo cómo Dios lo está llevando y lo está moviendo, ¿verdad? Nuevamente, no pasa siempre, ¿verdad? Cuando les estoy contando esos testimonios, no es de que todo el tiempo estoy así en las confesiones, a ver qué no sé, no jala así, ¿verdad? Pero muchas veces estoy diciéndoles cómo es coopera y cómo trabaja. Y me pasa seguido. No me pasa todo el tiempo, pero me pasa seguido, ¿verdad? Entonces, ahí les estoy comentando. Prácticamente esa es la palabra de sabiduría, ¿verdad? Cuando me muevo de un punto A un punto B, es un conocimiento que recibo, pero ese reconocimiento el Señor me lo da para saber cómo aplicarlo, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? Ok, ahora, discernimiento, porque eso quiero hablarlo un poquito, discernimiento de espíritus, ¿verdad? El discernimiento de espíritus es cuando Dios a través de una revelación, ¿verdad? No es un discernimiento que sucede a través del conocimiento que tenemos o de un procedimiento ignaciano, a ver, déjame veo discernimiento aquí, discernimiento acá, eso es de Dios, no es de Dios, sino que es una revelación sobrenatural que Dios nos da acerca de que si lo que una persona está, lo que está operando una persona viene de Dios, viene de la carne o viene del enemigo, ¿verdad? Ese es el carisma de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo lo recibimos? De la misma forma que recibimos la palabra profética, ¿verdad? Puede ser a través de una visión, puede ser a través de un sueño, de una palabra audible, de lo que sentimos en el corazón, de algún pensamiento o de algún sentimiento en la parte del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un hermano de comunidad que parte de cómo él experimenta el discernimiento de espíritus, él huele. Y es bien chistoso, ¿verdad? Porque él dice, ¿sabes qué? Es que aquí huele, o sea, aquí hay brujería, huele a brujería. Y yo, ay, ¿cómo huele a brujería? Ridículo, ¿verdad? Pero pues él dice que huele a brujería, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo tanto me reía de eso en mi mente, nunca le dije, ¿verdad? Señor, perdóname. Pero, ¿sabes qué pasó? Él me decía, porque ¿sabes qué? Es que esa persona tiene cáncer. Y yo, ¿cómo sabes? Es que huele a cáncer. Y yo, ¿cómo oler a cáncer, verdad? Pero ¿sabes qué? La vez pasada iba a orar por una persona y me acaba de pasar, yo creo que el Señor me ayudó para decir, ahí te va, para que sepas y para que no andes de payaso tú también. Estaba orando por una persona que tenía cáncer, te lo prometo que olía el cáncer. Huele, no te sé decir cosas, ¿cómo? Pero huele. Así como la persona me distanciaba de la persona, se me quitaba el olor, cuando me acercaba, olía. Ya le entendía lo que dice el que huele a cáncer, sí huele. No te sé decir, pero era como si nada más con oler me diera cuenta exactamente de lo que está pasando, ¿verdad? Hay gente que el carisma de discernimiento de espíritu lo tiene tan desarrollado que, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Huele a brujería, ¿verdad? Huele a división. Este mismo hermano que digo comunidad dice, es que fui a visitar a la casa de algo y huele como que hay separación, huele a divorcio. Pues, no sé cómo explicarte, pero el segundo dice que huele, ¿verdad? Entonces, oye, pero poquito después de un tiempo, pues no crees que se embronca el matrimonio y andaban ya queriéndose divorciar, ¿verdad? Entonces, está mostrando cómo el espíritu, un espíritu maligno está provocando ahí división, ¿verdad? Ahora, fíjate, esto algo que se me olvidó contarte en la profecía, pero te lo voy a contar aquí con esto. Ten mucho cuidado porque tú no eres responsable de lo que recibes, pero sí eres responsable de cómo lo comunicas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Imagínate, en una ocasión, por ejemplo, estaba orando por una persona y Dios me mostró claritito, ¿verdad? Que hubo una situación de abuso para esta mujer. Oye, es un tema muy delicado. Yo no le voy a decir, oye, el Señor me está mostrando que te abusaron, o sea, no, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que yo sí puedo decir es, ¿sabes qué? Siento que el Señor me está mostrando que hubo un momento en tu vida donde fuiste muy lastimada, donde no se te respetó, donde te trataron mal y realmente hirió tu corazón, ¿verdad? Estoy seguro que la persona va a entender exactamente qué es lo que le estás diciendo, pero lo estoy haciendo de una forma prudente para no violentar el alma y el corazón de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate que Dios quiere mostrar a través de una palabra profética que una persona está pasando por, no sé, por un vicio de pornografía. Entonces yo no lo voy a ir, le voy a decir, el Señor quiere liberarte de un vicio de pornografía. Pues no, porque la persona se puede sentir juzgada, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir, ¿sabes qué? El Señor me muestra que hay una situación en tu vida que Dios quiere romper. El Señor me muestra que Dios quiere darte libertad, que quiere hacer algo en tu vida para llevarte a un mundo nuevo donde puedes experimentar la libertad que Cristo te vino a traer. Entonces, ¿qué pasa? Estoy usando la prudencia para ver cómo comunico la revelación. Lo mismo pasa con discernimiento de espíritus. Me ha tocado veces que a veces me llegan personas que me dicen, es que oraron por mí y me dijeron que tengo un demonio y un espíritu. Ay, jole. ¿Verdad? Mi regla de oro es yo jamás le digo a una persona que tiene un demonio o tiene un espíritu, ¿verdad? Lo que generalmente yo hago es, si discierno que hay algo espiritual, esta es mi forma de pensar. Dios no es ningún chismoso. Si Dios me revela algo es porque Dios quiere hacer algo en la vida de la persona. Hubo una ocasión donde hubo una persona que me dijo, yo ya era sacerdote,
les voy a contar el chisme, hombre. Acabo que, no, espérame. No, ya no va a acabar, ya no va a alcanzar. Pero bueno, ya se los debo después. El punto. Chismosos, ya quería que sean chismosos. Luego se los cuento ya porque ya se va a acabar. Pero bueno, ya, el discernimiento de espíritus nuevamente, ¿verdad? Puede ser de esas maneras. De aparte, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, con una persona, la persona le habían dado el señor había entrado en una situación de infidelidad y la persona con la cual le estaba haciendo infiel a su esposa le preparaba comida para que le llevara a toda la familia. Toda la familia sabía que el señor andaba haciendo cosas que no tenía que hacer y como quiera se comieron la comida. Esa es de kinder, yo no sé para qué se la comieron, pero bueno. El chiste es que esta persona, la hija de este matrimonio, me conocía y me dice, oye, ¿puedes orar por mi mamá? Es que está muy mal. La señora manejando, de repente decía, nos lo voy a matar, lo voy a matar. Y empezaba a mover el volante para salirse de la calle. Y con todos los hijos adentro, ¿verdad? O sea, estaba canijo. La señora cocinando, de repente agarraba el cuchillo y decía, los voy a matar. A ese punto, ¿verdad? Oye, imagínate. Entonces, resulta que me avisan y me hablan y yo llevo a un hermano y vamos a orar. Cuando empezamos a orar, pues todo el mundo te había comido comida contaminada, pues todo el mundo vomitando y todo el mundo sacando la contaminación, ¿verdad? Pero total, de repente oramos por la señora y la señora igual. Pero cuando terminó la señora estaba bien pacífica. Y de repente yo tengo una visión donde veo un ángel que desciende y se pone atrás de ella. Pero era un ángel que tiene una mirada que no era así como que muy agradable. Y me miraba así como que no me caes bien. Y yo volteaba y lo miraba y le decía como que tú tampoco me caes bien a mí, ¿verdad? Pero me miraba así como que muy retante, ¿verdad? Cuando me le quedo viendo y volteo con mi hermano le digo, ¿sabes qué? Porque ella estaba como bien en paz, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Yo volteo con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Estoy viendo un ángel y se me hace que no es de los buenos. Y cuando le digo eso, haz de cuenta que fuego empieza a arder desde abajo al ángel y empieza a subir y el ángel se deforma y se convierte en un ángel feo, no un ángel de oscuridad. Y me empieza a decir, y me empieza a maldecir y me empieza a decir que en tantas cosas, ¿verdad? Y cuando le digo eso y cuando empieza a pasar eso, entonces de repente la señora empieza a manifestar otra vez. Y me dice, ¿cómo supiste? Y yo, no sé, el Señor me dijo, ¿verdad? Pero empezamos a ver, ¿verdad? Entonces de repente la señora se ponía otra vez bien y le digo, ¿sabes qué? Es que veo un espíritu que se encuentra como que alojado en el estómago y está como si estuviera atorado, no sé exactamente qué es. Y volteé a enojarse, ¿cómo sabes todo? Y se estaba enojado. Y seguimos orando hasta que el Señor la liberó, ¿verdad? Entonces es un conocimiento sobrenatural que te muestra que algo está pasando ahí, que algo está sucediendo, ¿verdad? Y de esa forma el Señor nos revela y el Señor nos muestra que está pasando algo espiritual, ¿verdad? Ahora, me tocó una ocasión, un muchachito que estábamos en una misa y el muchacho empieza a gritar y se empieza a revolcar en el suelo. Oye, se me le lanzan encima unos servidores y tenía mucha fuerza el muchachito, era un jovencito, a lo mejor como unos 18 años. Lo sacamos a un cuarto para poder orar por él y empezamos a orar por liberación. Pero como que había algo que no me cuadraba, como que yo sentía que estaba haciendo mal al orar por liberación por él. Yo decía, ¿qué está pasando? Y me le puse a poner atención a ver qué es lo que hacía. De repente, cuando el papá le decía, me voy a ir, me voy a ir, el muchacho se controlaba. Yo decía, ay, un demonio no le va a hacer caso al papá. Este no es demonio. Le dije, ese tiene algo emocional, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Suéltenlo. Y toda la gente, no, nos va a golpear. Suéltenlo. Cuando lo sueltan, el muchacho se tranquiliza y empieza a actuar raro, pero tranquilo. Entonces dije, a ver, espérame. Ya empiezo a platicar con él un poquito y está raro, está como oído. Conozco a una persona que es un psiquiatra y le hablo, le digo, ¿sabes qué? No seas mala onda, atiéndemelo. Te lo quiero mandar de emergencia, ayúdame a checar a ver si hay algo. Pues lo mandan con él y tenía un problema psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, el Señor a veces nos muestra también de que hay cosas que no necesariamente son demoníacas, que hay cosas que a lo mejor pueden ser emocionales o psiquiátricas o psicológicas, que entonces la oración tendría que ser una oración de sanación, ya no es una oración de liberación. Nos está mostrando el camino por cómo tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, más o menos así trabaja, ¿verdad? Hay muchas historias que nos pueden ayudar más o menos a ver cómo puede funcionar, pero pues esto es más o menos lo que les voy a decir porque ya me pasé 3 minutos, ¿verdad? Dios les bendiga y mañana continuamos con sanación y meto lo que es palabra de conocimiento ahí con respecto a sanación para poder desarrollar un poquito más eso. Dios les bendiga. Si me compran un café, les cuento el chisme.